Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Ernesto Ruiz Valdés, director de Recursos Humanos en American Axle Manufacturing, construyó su carrera sobre los sólidos valores que le inculcó su familia. Su padre, médico y defensor de la medicina social, le enseñó la dedicación y responsabilidad, mientras que su madre le brindó una educación práctica y emocional. Desde niño tuvo que cumplir con tareas diarias como tender la cama, lo que le inculcó disciplina y responsabilidad, lecciones que aún aplica hoy en su vida. Yo soy hijo de un médico y una ama de casa. Mi papá, pues siendo médico, él, pues obvio, tenía una disciplina muy grande, ¿no? En cuanto a que siempre tuve en él una imagen pues de dedicación, de responsabilidad, de atención a los demás, porque aparte, pues él siempre ejerció la medicina social, un poquito. Él siempre trabajó en instituciones públicas y de alguna manera pues siempre pues ayudando al prójimo, ¿no? Y por otro lado, mi madre que aunque ella no estudió, porque estudió solamente la primaria, sin embargo, yo creo que ella fue la que me entrenó bien en términos de psicología aplicada, porque pues fue una excelente guía, ¿no? En todo, y siempre trató de orientarnos mucho en lo que hacíamos. Y algo que yo creo que hizo muy bien es que ella siempre a mí y a mis hermanos, somos seis hermanos, yo soy el tercero, un poquito el sándwich ahí. Pero algo que sí hizo siempre mi madre fue que nos dejaba tareas que teníamos que cumplir. Por ejemplo, era indispensable diariamente tenderle cama, por ejemplo. ¿Diariamente qué, perdón? Teníamos que tender nuestra cama. Ya. O sea, todas las mañanas tú no podías salir de la casa a la escuela si no tenías la cama tendida, por ejemplo, y el cuarto recogido. Entonces, ya con el tiempo cayó en mis manos un libro que se llama precisamente Tiende tu cama. Y ese libro lo escribe un Navy SEAL de la Marina de Estados Unidos. Y él habla de que comiences tu día siempre con pequeños logros. Entonces, el primero, al tender tu cama, en la mañana tú logras algo y tu sensación es de bienestar. Claro. Entonces, pues te digo, sin eso te estoy hablando que ese libro lo leí yo hace 2 o 3 años. Sin embargo, yo como formación, mi mamá siempre, te digo, nos dejaba tareas. Te menciono el de la cama, pero siempre tenías que cumplir con ciertas tareas en la casa de mis papás, para poder acceder a un beneficio, ¿no? O sea, yo tenía diariamente que cumplir con sacar la basura, ponerla en el bote, dejarla en donde podían recogerla las personas de limpieza. Y si no lo hacía, pues no tenía el permiso para asistir a ciertas actividades, ¿no? Claro. Los fines de semana no importaba a qué hora llegara yo en la noche después de una fiesta o algo, pero al día siguiente, el sábado, yo tenía que estar limpiando las ventanas de mi casa, ¿no? Y si no lo hacía, no tenía permiso para salir el sábado, por ejemplo. Claro. Entonces, eso de alguna manera me fue, pues, inculcando de alguna manera el valor primero, pues, de la responsabilidad. Yo creo también del valor del trabajo, de que al tú tener una actividad y cumplir con ella, pues hay una retribución, y que pues también que no te da pena, pues hacer lo que sea necesario mientras caiga en el contexto
del trabajo, ¿no? Claro, A mí no me daba pena, por ejemplo, estar barriendo la calle y pues pasaban mis amigos y pues decían, pues estás barriendo, ¿no? Pues al final no pasa nada, claro. y, y, y lo hacía. Por el lado de mi papá él siempre le gustó mucho el fútbol americano y él le tocó en su adolescencia a él fundar un equipo de fútbol americano que es muy representativo ahí en Saltillo, se llaman los Daneses del Ateneo Fuentes, una preparatoria ahí de la localidad. Ujú. Y, y a mí cuando yo estaba niño, porque estaba lo que tenía 5 años, eh, su grupo de amigos, que me imagino que habían jugado juntos y habían participado en este equipo, ellos les tocó fundar la Liga Infantil de Fútbol ahí en Saltillo. Entonces yo fui fundador del primer equipo infantil de Saltillo. Y ya en el fútbol americano, pues al final es una formación. Me tocaron coaches, me tocaron compañeros que de alguna manera te van inculcando y en el fútbol americano, o lo que aprendes una que es te tienes que esforzar, pues si quieres obtener algo bien, ¿no? O sea, el trabajo físico es muy grande, pero por otro lado también te enseña el valor o el concepto de trabajo en equipo. Claro, O sea, tú eres solo una parte del equipo y si tú no haces bien tu labor, o sea, al final el equipo no funciona, ¿ah? Porque tú estás fallando. Entonces, y la otra, pues que el compañerismo, ¿no? Al final vas creando amigos, amistades buenas que pues conservas a lo largo de tu vida. Yo actualmente conservo todavía amigos de aquel primer equipo que jugaba. Entonces siguen siendo mis amigos después de 50 y tantos años, ¿no? Entonces, pues te digo, esos fueron, yo creo que el entorno familiar en el que yo fui creciendo y un poquito, qué valores, pues, me fueron siendo inculcados, ¿no? Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Pues fue un poco también relacionado con la parte del juego, porque yo estaba jugando todavía, seguí jugando a lo largo de mi infancia, adolescencia y juventud. Seguí jugando fútbol americano y en algún momento a mí me ofrecen una beca para jugar fútbol americano en una institución. Y pues dentro de las carreras que había, eh, eh, una que se me acomodaba o que yo pensaba que podía ser buena, pues era administración de empresas, ¿no? Entonces, por ese lado yo soy administrador de empresas de profesión. Lo que me llamó la atención en aquel tiempo, creo que ahora ya, pues ya como que son carreras que van en un poquito eh, de salida. Sin embargo, yo creo que la administración es la base de cualquier actividad que puedas ejercer, ¿no? O sea, al final, ya dentro del entorno laboral, pues tú tienes que planear de inicio, tienes que organizar tus recursos, tienes que integrar esos recursos, tienes que dirigirlos y pues tienes que controlarlos, ¿no? Entonces se cumple un ciclo, ¿no? Y yo creo que escogí bien porque pues al final es algo que me ha ayudado durante toda mi vida. Y lo aprendí bien, entonces soy bueno haciendo eso. Y yo soy egresado, estudié en Saltillo, estudié en la Universidad Autónoma del Noreste y ahí estudié beca. Entonces tenía yo que guardar, primero pues cumplir con la parte deportiva, pero también tenía que tener un cierto promedio claro. escolar para poder continuar con la beca. Ya. Entonces, al final,
También me incluyeron en el equipo de fútbol soccer. Hasta tenía doble actividad. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Fíjate que ahorita te comentaba que estudié becado, era una universidad privada, obvio. Mi beca no incluía, vamos a decir, el total de la colegiatura. Entonces, yo tenía que pagar un adicional. O sea, aunque yo estaba becado y todo, sin embargo, había un porcentaje que no me cubría la beca y para lo cual yo tenía que pagarlo, ¿no? Entonces, al final, en mi tiempo universitario, mis 2 primeros años, yo trabajé de mesero. Fui mesero en un restaurante, y de lo que yo sacaba ahí de lo que me pagaban de salario y propinas, pues completaba yo la parte de, de lo que tenían que pagar de colegiatura, ¿no? Entonces, pues yo creo que te comentabas previo que pues también no me daba pena barrer o hacer cualquier actividad que fuera trabajo, ¿no? Entonces al final, siendo mesero también es mucho la vocación de servir, de atender a la gente, de hacer un buen trabajo, ¿no? Porque de acuerdo a cómo tú atiendas a tu cliente, pues él te va a recompensar probablemente con alguna propina, ¿no? Si lo atiendes bien, pues la propina es mayor, pudiera ser. Entonces ahí eso me marcó mucho porque dije, siempre hay que esmerarse en lo que hace uno, ¿no? Ya más adelante aprendí, leía en algún lado que John Deere decía que él no pondría su nombre en ningún producto del cual no se sintiera orgulloso, ¿no? Entonces algo igual me pasaba a mí, ¿no? O sea, yo las actividades que decía, pues trataba de esmerarme en que fueran oportunas y de calidad, ¿no? Entonces, trataba de hacer un buen trabajo porque pues obtenía una buena propina, ¿no? Ya cuando llegué a la mayoría de edad, a los 18 años, aún estudiando en la universidad, empecé a trabajar en un banco. Ok. Y ahí en el banco, también pues era lidiar, porque en un banco los errores te cuesta. Sí. Cualquier error que cometas te cuesta dinero, particularmente pues al que estás haciendo la actividad, ¿no? Entonces tenías que ser perfecto, tenías que ser impecable. Y luego yo tuve un puesto que le llamaban, vamos a decir, era cifras control, Ok. que en banco siempre hay cargos y abonos. Entonces, esas cifras control debía cuadrar en cero, o sea, el cargo y el abono debían ser iguales. Sí. Entonces, era controlar toda la actividad de la sucursal y de todos los compañeros. Y de ti dependían que ellos se pudieran ir, porque si no cuadraban sus números, no se podían ir. Entonces ahí aprendí a lidiar muchísimo con la presión, porque mis compañeros no se podían ir si yo no cuadraba en cero. Ya. De que cuadrara, ellos se podían retirar, ¿no? Sí. Y entonces yo tenía toda la presión de mis compañeros de que, oye, si hacía mi trabajo bien, pues ellos se podían ir temprano, ¿no? Si lo hacían mal, pues tenían que esperarse, ¿no? Ahí hasta 8 o 10 de la noche, todo. Entonces aprendí a ser muy preciso, aprendí a ser muy metódico, muy sistémico, en cómo tener controles para precisamente no llegar al final del día y no cuadrar, ¿no? Sino que durante el tiempo pudiera hacerlo de una mejor manera. Ya cuando me graduó, que terminó la carrera, en ese momento yo hago un análisis de conciencia y digo, bueno, realmente en el banco yo no era precisamente para lo que había estudiado, porque en aquellos años sabía
se manejaba lo que era la carrera bancaria, que era que tú podías dentro de una institución pues desarrollarte y cumplir con todo lo que requería el banco, ¿no? Entonces no era necesario tener estudios como tales para ejercer una carrera ejecutiva en un banco. Entonces yo dije, no, pues yo estudié administración de empresas, tengo que trabajar en la empresa, ¿no? En una empresa como tal. Y en ese momento fue otro aprendizaje porque yo tomo la decisión, yo el mismo día aproveché unas vacaciones que tuve en el banco para buscar empleo en una empresa. Sí. Entonces, el mismo día yo tenía la oportunidad de entrar a una empresa en Saltillo, Coahuila, o irme a otra empresa en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Que yo no tenía a nadie ya, o sea, no conocía nada ni nada. Y sin embargo tomé la decisión de irme a Guadalajara. Ya. Y eso ha marcado también mi vida laboral porque nunca me ha dado temor de tomar nuevos retos, aunque sean estar abierto siempre a oportunidades, aunque implique cambiar de residencia. Claro. Eh, entonces, Pues, eso también ha permitido pues muy fácilmente ir ascendiendo o tomar oportunidades para las cuales hay que estar preparado. ¿cuántos años tenías cuando te fuiste a Guadalajara? 21 años Órale. y no tenía ni familia, ni amigos, ni nada en la ciudad. Y también tuve otra decisión que también me ayudó mucho porque llegué a Guadalajara y yo no conocía a nadie. Entonces, una decisión que, haciendo una reflexión, dije, bueno, ¿dónde conocí a mis amigos? ¿No? A todos los que tengo. Y los había conocido en la escuela. Entonces decidí meterme a estudiar una maestría para conocer gente. Claro. No tanto como para estudiar, sino conocer gente. Sin embargo, el estudiar la maestría a tan temprana edad también me abrió mucho el panorama de cómo pues puedes gestionar de una mejor manera, ¿no? Los recursos, porque al final la maestría también fue en administración. Entonces eso fue en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. Y de ahí también, pues al final, logré mi objetivo, que era tener amigos, pero por otro lado también me abrió muchísimo el panorama en este caso porque pues ya era diferente. Tuve muy buenos maestros también, los maestros que me dieron clases. En ese momento casi todos eran ejecutivos de empresas de Guadalajara. Okay. Que era una visión muy práctica, muy pragmática, que podía aplicar muy fácilmente en lo que yo estaba haciendo y que me permitió desarrollarme en mi trabajo. Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Yo creo que uno, como lo comenté, siempre estar abierto. O sea, siempre estar abierto a cualquier posibilidad. Sin embargo, para eso te tienes que preparar, ¿no? Sí. Entonces, una lección que aprendí muy, muy joven fue: aprende a hacer el trabajo de tu jefe. Así, sí, o cualquier otro que tú digas, híjole, me gustaría hacer eso. Pues que entonces preocúpate por saber qué hace él, ¿verdad? Claro. Y hazlo. O sea, aunque no esté en tu ámbito, ¿no? Pero acércate o pídelo, y a lo mejor échate una sobrecarga, ¿no? Pero aprende esa labor. ¿Por qué? Porque al día de mañana esa persona va a decir, a ver, ¿quién sabe hacer mi trabajo? Pues él. Ya, pues ahí lo dejo, ¿no? Cuando yo salía de vacaciones o algo, pues él ya sabe hacer mi trabajo. Entonces, eso me ayudó mucho para ir progresando. Otro concepto que también me lo dijo yo en aquel tiempo pues era auxiliar o jefe o algo así,
y un gerente me dijo, siempre toma la oportunidad que se te presente. O sea, nunca digas que no. Ok. Siempre está dispuesto a correr el riesgo de, de, de tomar algún nuevo reto, ¿no? Entonces, eso también me marcó mucho. Y y luego, pues ya después, pues el seguirte preparando, ¿no? O sea, yo todavía en el 2018 hice una segunda maestría, ya en este caso fue de innovación organizacional, que de alguna manera, pues yo ya tendría, este, en ese tiempo ya más de 50 años, ¿no? Y sin embargo seguí estudiando. Claro. Pues, siempre seguir preparándote, dicen que el líder más incompetente es aquel que se siente competente. Ya. Entonces, ese también siempre ha sido yo siempre estoy abierto a aprender, siempre estoy abierto a experimentar cambios en mi vida y siempre estoy consciente de que no sé todo. Ya. Pues siempre estoy abierto a aprender y a experimentar cosas nuevas. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. De lo que he observado, yo creo que sí soy una persona, como lo comentaba, que no necesariamente tengo la última palabra. O sea, al final me gusta que mi equipo participe, me gusta que sí escuchar. Dicen que, y un poquito volviendo a la carrera, ¿no? De mi formación de administrador, pues lo primero es planear, ¿verdad? Entonces yo creo que en la planeación uno tiene que ser democrático. Pero ya una vez alcanzado un acuerdo y un compromiso, ahí soy autoritario, ahí soy autocrático, porque ya se ejecuta, ¿verdad? Si ya quedamos en eso, lo tenemos que ejecutar como dijimos, ¿no? Entonces, toda la parte de la planeación y todo eso soy muy participativo y todo eso, pero ya en la parte de ejecución ya soy directivo, ¿no? Totalmente. Entonces, de alguna manera eso yo creo que combina esas dos partes, que ya un poco después de estudiar muchas teorías de liderazgo, sí encontré una que yo creo que siempre te hablan que hay que ser situacional, ¿sí? Sin embargo, uno no identificas, o lo que no te dicen es cómo aplicar cierto estilo en esa situación, ¿verdad? Ya. Y siempre como que te estigmatiza mucho cuando dicen o se habla de que hay gente autocrática. O sea, y dicen, no, pues eso te lo asocian con que es malo. No necesariamente, o sea, a lo largo de ya después, y comentaba que encontré una teoría que se me hace que es la que reúne o engloba mucho, es un poquito las dinámicas de espiral, en donde se habla un poquito más de evolución. O sea, tu conciencia va evolucionando y va pasando por ciertos estados, en donde cada estado superior pues es mejor o engloba todos los anteriores. Y eso te permite a ti moverte en esa escala, o sea, de arriba hacia abajo, dependiendo la situación, ¿no? Entonces, no necesariamente el estilo o un cierto estilo es malo, sino que si la situación lo amerita, pues lo tienes que aplicar como tal. Entonces, eso de alguna manera me dio una validación de que yo puedo ser autocrático y no sentirme mal, ¿verdad? O sea, si la situación lo amerita. Si es una situación de emergencia o de urgencia, pues yo tengo que actuar así. Y lo sé hacer. Entonces, y no me siento mal por eso. Sin embargo, la mayoría a lo que tiendes ya o como aspiracional es hacer pues totalmente inclusivo, ¿no? O sea, ya. Entonces, pero bueno, ese es un poquito.
Me gusta formar mucho. Siempre digo que hay que rodearse de gente mejor que uno. Sí, Decía, yo siempre estoy abierto a aprender y la mejor forma de aprender es de los demás. Entonces, eh, yo me rodeo de gente muy competente. O sea, yo identifico cuáles son mis áreas de oportunidad y trato de rodearme de gente que me complemente en esas áreas de oportunidad. Entonces, también soy bueno identificando el valor de los demás, sus habilidades que tienen, y entonces en eso trato de enfocarlos mucho también. Entonces, porque creo que si ya tienen una habilidad y son buenos, pues si la explotan mucho van a, vamos a decir, a despuntar. Entonces, también digo que soy muy flojo, entonces no me gusta trabajar de más. Entonces siempre ando buscando cómo hacer el trabajo más sencillo. ya, Pues y eso de alguna manera también me diferencia de, de la demás gente, ¿no? O sea, entonces, aunque al final pues implicar que siempre tener o hacer un poco más cuando hace los cambios, pues implica más dedicación, más trabajo, más compromiso. Pero ya uno deshecho el cambio, pues ya, trabaja por ti. Entonces, ese es otro rasgo y todos mis equipos siempre andan buscando una mejor manera de hacer las cosas. Cuando uno está en posiciones de liderazgo, generalmente se piensa que que uno tiene la verdad absoluta y que uno tiene que marcar, ¿no?, la guía de hacia dónde caminar, ¿no? Y algo que yo creo que me ha funcionado a mí a lo largo de mi carrera y que se habla mucho de eso, pero la verdad ya viéndolo bien es que no se hace mucho, es realmente preguntarle a la base. O sea, hablamos de que he ejercido la posición de dirección durante algunos años, ¿no? Pero pues, yo he sido director de recursos humanos al menos 24, 25 años, ¿no? Entonces, yo desde hace ya mucho tiempo, y te estoy hablando a más de 15 años, yo baso mis planes de trabajo, lo primero que hago es sentarme con la gente el nivel más bajo y hacerles una sola pregunta. Digo, si ustedes fueran el director de esta empresa, ¿qué harían diferente? ¿Qué cambiaría? Y a raíz de eso, o sea, se hizo una práctica en donde yo al menos una vez cada 15 días, una vez al mes al menos, me sentaba yo a desayunar con un grupo de 15, 20 trabajadores para que me dijeran qué es lo que ellos cambiarían de la empresa o cuál consideran que son las áreas de oportunidad que podemos tener. Y de ahí sale el plan de trabajo de lo que necesitas ir mejorando. Entonces, yo creo que ese es un concepto que no se aplica mucho, que ahora sí ya por sistema, ya al momento de hablar de engagement y todo eso, uno de los conceptos de engagement precisamente es como que preguntarle a la base, ¿no? Sin embargo, desconozco realmente cuántos líderes realmente lo hagan de una manera sistémica y que realmente se abran a escuchar lo que tiene que decir la gente que está ahí en el piso de producción. claro. Pues yo realmente mi plan de trabajo y lo que tengo sale de ahí. O sea, sale de esos desayunos este, en donde abiertamente y sin tapujos la gente es libre de decir lo que ellos piensan, aunque tú no quieras escucharlo. O sea, digo que sean cosas difíciles para ti en el ego, ¿no? Claro, De escuchar o pensar que todo eso está bien, ¿no? Y que al final te das cuenta que, pues no, que todavía tienes áreas de oportunidades y hay que trabajar para mejorarlas, ¿no?
Pilotos. Una buena comunicación con tu equipo es clave para alinear objetivos, fortalecer la colaboración y asegurar el éxito de proyectos. Sí, definitivamente. Bueno, eso que comentas, eso me lo dijo hace muchos años un secretario de un sindicato. Cuando te digo que yo empecé ya mi carrera en una empresa a los 21 años, ¿no? Y uno de mis primeros puestos, pues fue el de jefe de relaciones laborales. Yo tendría en ese momento, si acaso, 23 años, 22, 23 años. Y esta persona, que era el secretario general de un sindicato que me llevaba 40 años, ¿no? No, bueno, a lo mejor, sí, 40 probablemente en ese momento. Él me dijo, dice él, los trabajadores van a hacer lo que usted quiera, siempre y cuando se los diga. Y pareciera muy sencillo, pero como bien dices, no se hace. Entonces una buena práctica que he visto es sí tener las juntas mensuales de resultados con la gente. O sea, de una manera metódica, sistémica, donde los líderes de la organización participen, que sí se le diga a la gente cuál es la comisión del negocio, que los hagas sensibles a eso. Digo, puede ser ese como una práctica. Claro. La mejor práctica que he visto yo es trabajar, vamos a decir, con unidades de negocio o microunidades de negocio, donde los trabajadores de alguna manera o son los responsables de los indicadores, vamos a decir, de su línea de producción. Y ellos mismos gestionan y administran y toman decisiones de cómo poder mejorar su indicador. Entonces, esa ya, vamos a decir, si tú haces responsable a la gente de su propio resultado, la gente te va a responder, ¿no? Ellos siempre van a querer ser los mejores, ¿no? El chip es encontrar cómo hacerlo. O sea, como ninguna empresa o no hay una receta como tal que te haga o que se aplique a todas las empresas, ¿no? Cada empresa creo que tiene que encontrar su propio modelo de lo que es importante para cada empresa y sobre eso se habla de el término que mencionan es empowerment, ¿no? Claro. O sea, empoderas a la base para que ellos influyan en el resultado de su propia unidad de negocio. Justo Sería ese el consejo que daré. Pilotos. Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Sí, no. Yo creo que lo primero para ejercer una delegación, primero es realmente censar cuál es la madurez de tu colaborador, ¿no? Entre mayor sea la madurez de la persona, pues le vas a poder delegar un poquito más. O le vas a poder ir encomendando actividades que de alguna manera implican alguna responsabilidad, ¿no? Sin embargo, en la delegación, como bien decíamos, se delega la autoridad, pero no se delega la responsabilidad. La responsabilidad pues la sigue teniendo el de arriba, ¿no? Entonces, al final, tú no puedes delegar y no supervisas también, ¿verdad? Entonces, sí hay que ir jugando un poquito con esa parte. Primero, determinar muy bien cuál es la madurez de tu equipo, o sea, y de los integrantes de tu equipo. Y con base a eso, pues ya puedes ir de alguna manera delegando más o menos, depende cuál sea la situación, pero siempre supervisado, creo. Como sabes, bueno, ya actualmente ya se tienen herramientas en las que se van
vamos a decir, de management, en donde pues se va fijando un poquito cuál es el potencial, cuál es el resultado que se tiene, ¿eh? Cuáles son un poquito el compromiso que tiene la persona con la empresa. Entonces tú le llaman acá las 9 cajas y tú más o menos vas ubicando y vas determinando quiénes pudieran ser altos potenciales y de alguna manera a ellos pues son a los que le pones, o sea, vamos a decir, un principal interés en irles asignando ya algunos proyectos o tareas que tú sabes que van a ser cruciales, ¿no? Entonces ya, dependiendo de cómo vayan respondiendo en esa delegación, pues ya vas validando el si la persona puede desarrollar más o no. Entonces, hay casos de gente que tú consideras que dices, oye, pues tiene buenas capacidades, tiene buenas habilidades, pero al momento que le asignas un proyecto como tal, pues resulta que no era un poco lo que tú pensabas y pues se puede recalibrar, ¿verdad? Puedes decir acá, pues, no, este trabajo no es para esta persona, a lo mejor enfocarlo en otra actividad, pero hay algunos otros que tú dices, ¿sabes qué? Pues ya le di uno, ya le di dos, pues ahí te da un tercero, ¿verdad? O sea, también puede. Y entonces, y ya esos son los que tú vas viendo, perfilando como dentro del plan de sucesión y que pueden de alguna manera ser personas de alto potencial. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Sí me ha tocado lidiar con situaciones de crisis a lo largo de mi carrera. Le digo yo que en recursos humanos, porque pues, es el área en la que estoy, generalmente, decía de manera de broma, dice, recursos humanos son los que van corriendo en la dirección contraria a la que todos van huyendo. Pero o sea, el problema está allá y pues ahí hay que ir, ¿verdad? O sea, hay que ir para allá y todos van en el sentido contrario. Pero en ciertas situaciones que me ha tocado lidiar, yo creo que lo primero es tener la cabeza fría. O sea, eh, uno, eh, cuando hay situaciones de crisis, todos van a voltear a verte, y van a comportarse de acuerdo a la manera como tú te comportes, ¿no? Entonces le digo yo que uno siempre debe ser la piedra angular. O sea, eres el que de alguna manera marcas el tono de la conversación. Entonces lo primero pues es mantener la cabeza fría, o sea, en ese. Y lo segundo precisamente es poner o sea, bosquejar un plan, ¿no? Un plan de acción inmediato y con eso asignar responsables, ¿sí? Establecer los canales de comunicación, o sea, quién va a estar manejando qué y responsabilidades claras. Entonces, ya con eso, bueno, ya te da una base precisamente para atender la emergencia, ¿no? Ya. Y poder de alguna manera responder al problema que se te esté presentando. Entonces, vamos a decir que de ahí vienen la palabra de los cuartos de guerra, ¿no? De los war room, en donde pues es un cuarto de crisis, ¿no? Entonces, lo primerito pues es eso, es poner de alguna manera en blanco y negro quién se va a encargar de qué y hacerlo a la brevedad y poner responsabilidades muy claras. Entiendo. Ahora, otro tema. ¿A ti qué tanto peso le das a la intuición? Y si la balanceas con el uso de datos duros, realmente la intuición para ti no le hace tanto caso. ¿Cómo manejas este llamado interior, por así decirlo, que a veces nos susurra?
Sí, a lo largo de mi carrera también he comentado mucho que en recursos humanos, sobre todo lo subjetivo, porque al final las relaciones humanas pues son subjetivas, pero hay que tratar de convertirlos en objetivo. O sea, hay que darle una visión objetiva. Y sí, de alguna manera, tratar de hablar con datos. En la medida de lo posible, ¿no? Claro. Acabo hace no mucho, estoy hablando hace menos de un mes, acabo de tener negociación de contrato colectivo. Y pues dentro de las negociaciones, los muchachos trabajadores, pues ellos siempre se están comparando, ¿no? con- Entonces, en ese momento estaba muy enfrascada la discusión en, en que siempre se le carga al trabajador la culpa. O sea, su visión era siempre el que pague los platos rotos, pues son los trabajadores, ¿verdad? Y siempre a los que se les extienden sanciones, o son a los trabajadores. Y estaba como muy recurrente el tema, ¿no? O sea, cualquier cosa que querían y sacaban el tema de las sanciones. Entonces, en ese momento, yo leí un poco la situación y lo que hice fue pedir yo que me sacaran la estadística de todas las sanciones que se habían aplicado en el 2024 y por qué motivos habían sido. Entonces, en el 2024, por darte un número, se aplicaron 1,000 sanciones, de las cuales 70% correspondían a ausentismo. El otro 30% sí era relacionado con alguna mala práctica o esto y lo otro. Pero al final, ya si o sacabas un factor, representaba que el 33% de los trabajadores al menos habían recibido una sanción. O sea, 1 de cada 3 durante el año habían recibido una sanción. Y la saqué de los, vamos a decir, de todo el nivel supervisor y coordinadores. Y para ellos, el nivel de sanciones era del 120%. O sea, los supervisores habían sido sancionados al menos todos una vez Claro. y un 20%, un punto 20 más. Y se los mostré, ¿verdad? Le dije, a ver, le dije, ustedes están de que a los que nomás a ustedes se les castiga. Ahí está la información, estos son los datos, aquí está. Sí. Dije, resulta, ¿cómo ven? Vamos a aplicarnos para igualar el nivel de los trabajadores al de los supervisores. ¿Les parece? Y no, pues ya. Sí. Se quitó de la mesa automáticamente ya desapareció esa parte. Entonces, sí, de alguna manera el hablar con datos duros en términos de relaciones humanas te ayuda a hacerlo de una manera más objetiva. Ellos ya, en ese momento que determinaron que, pues hoy se castiga más a los supervisores que a los trabajadores, pues ya no les queda ningún argumento. Claro. Entonces ya facilitó mucho las pláticas posteriores. Pilotos. Los datos duros son la base sólida sobre la que se construyen decisiones estratégicas y resultados medibles. Y bueno, definitivamente aquí, bueno, sí, les digo yo que en recursos humanos, desde la mañana hasta la tarde, se trata de resolver problemas que tú no hiciste generalmente, que tú no estuviste cuando se crearon, pero que sin embargo los tienes que resolver. Claro. Esto sí te genera mucho estrés. Yo acostumbraba mucho nadar, como que sí tener una actividad física que te ayude a balancear un poquito esta parte. Actualmente ya no nado, pero sí camino. Entonces a las tardes aprovecho y sí hago un recorrido, en este caso con el perro de mi hija, que lo saco a patear, pero sí me ayuda un poquito a ir pensando ya en otro plano.
pero sí sacar un poquito esa energía que traes acumulada ahí y que sí tienes que tener un desfogue, ¿no? Entonces, una actividad física, cualquiera que sea, yo creo que te ayuda mucho a, a, a canalizar esa parte, ¿no? Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. Pues mira, yo siempre a lo largo de mi carrera tengo un dicho que digo y lo pienso hablando del término o del concepto de recursos humanos, pero yo soy un ferviente creyente de que mejores personas hacen mejores productos. En la medida en que podamos trabajar con nuestra gente para hacerlos crecer, para hacerlos desarrollarse, y elevar nuestro nivel de conciencia y de madurez, va a ser la manera como vamos a lograr hacer mejores productos, ¿no? Entonces, sí, la parte de desarrollo creo que es muy importante en las organizaciones y que en la medida que hagamos crecer a nuestros equipos de trabajo, pues va a ser la manera en cómo se va a comportar la organización. Yo creo que no hay que rehuir tampoco el conflicto. Hay que promover el conflicto, pero un conflicto positivo, o sea, un conflicto constructivo. O sea, siempre hay que tratar de fomentar que haya diversidad de opiniones para precisamente lograr construir una que agrupe a todas las demás y que también sea positivo para todos, ¿no? Y eso al final pues tiene que ir basado en confianza y en respeto mutuo. Donde confianza creo que es, y a lo mejor muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero para mí la confianza es tener un mismo objetivo y estar dispuestos a trabajar juntos para lograrlo. Pero al final tenemos que ponernos de acuerdo en el objetivo. Y el respeto mutuo es reconocer que la otra persona puede pensar diferente a mí. O sea, simplemente reconocer que él puede tener su idea, yo la mía, y estar de acuerdo en el desacuerdo. Pero siempre bajo un término de confianza. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.